Mis preguntas para este proyecto son: ¿por qué estaba la gripe española llamado un brote? ¿Dónde estuvo el primer caso de la gripe española? ¿De dónde proviene el nombre de la gripe española? Este tema fue importante e interesante para mí porque la gripe es muy mal en historia ahora. Pensara que fuera muy interesante que hace 100 años un brote de la gripe sucedió como hay un brote de la gripe sucediendo ahora también. Quiero ser una doctora y la gripe es muy importante y actual en la profesión de una doctora. Encontré este tema cuando estaba buscando sobre el brote de la gripe y los muertos causados por la gripe. Estaba buscando por los artículos en el sitio web cuando vi un artículo sobre la gripe española. Empezaba muchos artículos sobre la gripe española y reconocí encontrar mi tema para este proyecto. La gripe española estaba una enfermedad que infectó muchas personas en todo el mundo en 1918. Personas en todo el mundo empezaban a enfermarse y tenían síntomas de neumonía, problemas estomacales, dificultades para respirar, confusión y fiebre. Muchas personas sufrían de neumonía y problemas con sus vías respiratorias. Las personas de 20 a 40 años de edad fueron afectadas lo más y el número de muertos crecieron rápidamente. En el fin, el número de muertes fue 50 millones de personas. Había que no vacuna o antibiótico para ayudar con la enfermedad y los médicos no podían controlar la gripe española. La enfermedad fue muy contagiosa y propagaba por el aire y contacto con otras personas. Personas no dejaron sus casas porque ellos tuvieron muy miedo de contratar la enfermedad. No había manera de desinfectar las ciudades de la gripe. Por ese motivo, la gripe fue capaz de seguir difundiendo. Si una persona tuvo la gripe, los médicos trajeron los pacientes al hospital y pusieron sus en cuarentena. El tratamiento de la gripe española hizo nada a curar a los pacientes y muchos pacientes morían. La gripe española encontró por primera vez en los Estados Unidos, pero los Estados Unidos no reclamó la responsabilidad para la gripe. En los Estados Unidos había un poco casos de la gripe, pero el gobierno lo mantuvo en secreto del mundo. La enfermedad propagaba cuando los soldados de los Estados Unidos viajaban a Francia para la Primera Guerra Mundial. Muchos soldados morían de la gripe española y la gripe propagaba de Europa. Los países no pensaron sobre la gran cantidad de muertos y síntomas de los soldados durante la guerra. Los países creían que los muertos fueron normales para una guerra y había ninguna relación a la gripe. La gripe se convirtió en un brote después de la guerra y era demasiado tarde a advertir a Europa sobre los efectos de la gripe. La enfermedad llamó la gripe española porque el país de España tuvo los más casos y muertos de la enfermedad. Los periodistas de España escribieron sobre los casos de la gripe en sus periódicos y ese fue el primer tiempo el mundo encontró alrededor de la gripe. Otros países culparon a España por la gripe española, porque el primer informe fue en España. El nombre de la gripe española estuvo un era en historia de los países durante la Primera Guerra Mundial y la falta de responsabilidad de los Estados Unidos. La gripe española fue de los Estados Unidos y España obtuvo la enfermedad de los Estados Unidos durante la guerra. España fue inocente de la culpa para la gripe porque los periodistas fueron haciendo sus trabajos. Los Estados Unidos podrían
prevenir el brote de la gripe española si sus periodistas y el gobierno dijeron los otros países pronto.